circunferencia, figuras del plano. Aquí vemos algunos polígonos, vemos la circunferencia, tengamos en cuenta que la circunferencia es el contorno. Si pensamos en el área, es círculo. Polígonos. Un polígono es una figura cerrada delimitada por segmentos. Para algunas personas la palabra cerrada puede ser redundante, ya que figura ya nos habla de cerrada. Entonces podríamos decir directamente figura delimitada por segmentos. Los nombres de los polígonos dependen del número de lados. O sea, de 3 lados los llamamos triángulos, 4 lados cuadriláteros, 5 lados pentágonos, 6 lados hexágonos, etc. En realidad, si nos miramos el nombre, en el caso del cuadrilátero sí, tiene un prefijo que indica 4 y un sufijo que indica lados. Ahora, si pensamos por ejemplo en el triángulo, tiene 3 ángulos. Pero en matemática podemos decir, bueno, damos la definición a partir de lados y después concluimos que tiene 3 ángulos, porque si tiene 3 lados no queda otro remedio de que tenga 3 ángulos. Lo mismo pasa con los polígonos de 5 lados o más. Pentágono tiene un prefijo que indica 5 y un sufijo que también significa ángulo. O sea, también significa 5 ángulos. Pero de nuevo, si tiene 5 ángulos, no queda otro remedio que tenga 5 lados. O al revés, si tiene 5 lados, no queda otro remedio de que tenga 5 ángulos. Los polígonos pueden ser convexos o cóncavos. Aquí vemos un polígono convexo, un polígono cóncavo. ¿Cómo definimos un polígono convexo? Todos sus ángulos son convexos, o sea, miden menos de 180 grados, los ángulos interiores. Que también lo podemos ver de la otra manera, como que si queremos trazar segmentos con 2 puntos interiores al polígono, siempre todo el segmento queda dentro del polígono. En el caso del cóncavo no, puedo encontrar puntos que si yo trazo el segmento entre esos 2 puntos, hay una parte del segmento que queda por fuera. O sea, el segmento no está incluido en el polígono. Polígonos regulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados congruentes. Aquí vemos ejemplos: el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, el hexágono regular, el heptágono regular, el octógono regular. Bueno, son polígonos que tienen todos sus lados congruentes. O sea, miden lo mismo. Aquí vemos un pentágono regular, tiene 5 lados de la misma medida. En el caso de los polígonos regulares, se nos agregan elementos a los que ya sabemos de siempre: vértices, lados, ángulos interiores, ángulos exteriores. También tenemos centro, ángulo central, apotema y radio. Entonces, si trazamos los radios que va a ir del centro a uno de los vértices, del centro al vértice consecutivo, nos queda determinado un ángulo. Ese ángulo lo llamamos ángulo central. Por supuesto que vamos a tener un ángulo central para cada lado, pero se le llama el ángulo central porque lo que importa es su medida. La medida de ese ángulo central va a depender del número de lados. La apotema va desde el centro perpendicular al lado. Fíjense que esta apotema, que es parecido a cuando vemos la altura en un triángulo, si pensamos este triángulo, esta apotema sí no va a ser igual en todos los, por ejemplo, pentágonos regulares. Si el pentágono fuese más grande, la apotema también va a ser más grande. En cambio, el ángulo central va a ser el mismo, va a tener la misma medida. Y el radio, bueno, que va del centro al vértice. El perímetro, en el caso de los polígonos regulares, lo calculamos como el número de lados, que en este caso lo llamamos n, por la medida del lado. Recuerden que el lado lo estamos poniendo con mayúscula porque es un conjunto, es un segmento. Si multiplico, por ejemplo, 5 por la medida del lado, me va a dar el perímetro. Y en el caso del área, va a ser perímetro por apotema sobre 2. Calculo el perímetro, como vimos recién, lo multiplico por la medida del apotema y a ese número lo divido por 2. Y ahí tengo el área, por ejemplo, en este caso, del pentágono regular. Posiciones relativas de dos rectas. Recordemos, dos rectas son paralelas cuando en el mismo plano no tienen puntos de intersección. En el espacio podría ocurrir rectas que no tienen puntos de intersección y que tampoco son paralelas. En el plano, si no tienen puntos de intersección, o sea, no se cortan, son paralelas.
Y también dos rectas pueden ser perpendiculares. Cuando determinan 4 ángulos, al cortarse, determinan 4 ángulos de 90 grados. Triángulo, polígono de 3 lados. ¿Qué tienen los triángulos? Tienen 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos exteriores, 3 ángulos interiores. Recordemos que el ángulo exterior estira un poquito uno de los lados y el ángulo que queda determinado es el ángulo exterior, que también puedo extender el otro y me va a dar el ángulo exterior por aquí, que va a ser opuesto por el vértice con el otro. Entonces siempre estiramos cualquiera de los dos lados. Es lo mismo para buscar el ángulo exterior que corresponde a ese vértice. Después tenemos el perímetro, que es la suma de sus lados. Y tenemos el área, que es base por altura sobre 2. Propiedades de los triángulos. Cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Esto tiene que ver con cuando, si por ejemplo quisiésemos hacer un triángulo con, supongamos, 3 metros, 1 centímetro y 2 centímetros, obviamente no vamos a poder cerrar ese triángulo. O sea, se tienen que cumplir determinadas condiciones para la medida de los lados para que eso pueda armarse un triángulo. Entonces, bueno, se tiene que cumplir esto que dice acá. Por otro lado, otra propiedad, la suma de los ángulos interiores es 180 grados y la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Clasificación de los triángulos. Los triángulos los clasificamos según sus lados o según sus ángulos. Clasificar quiere decir agrupar a los triángulos en este caso con un criterio, de manera tal que ningún triángulo quede por fuera de alguno de los grupos. Entonces, según el criterio de sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Equilátero quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Isósceles quiere decir que tiene dos que miden lo mismo. Después hay dos criterios distintos según si considerar que el tercero tiene que medir diferente o que los equiláteros también son isósceles. En general solemos pensar que los triángulos equiláteros son isósceles porque tienen dos lados congruentes. Aparte tienen el tercero. Pero la ventaja de considerar que todos los equiláteros son isósceles nos sirve para las propiedades, porque todas las propiedades que se cumplan para isósceles se van a cumplir para equiláteros. Escaleno tiene todos sus lados de distinta medida. El otro criterio para clasificar los triángulos es según sus ángulos. Un triángulo puede ser acutángulo, tiene sus 3 ángulos agudos, rectángulo tiene un ángulo recto, y obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Tanto en el caso del rectángulo como el obtusángulo, no queda otro remedio de que los otros ángulos sean agudos. Cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Tiene 4 lados, tiene 4 vértices, 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores y 2 diagonales. En todo cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores es 360 y la suma de los ángulos exteriores también es 360. En todos los polígonos, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. La suma de los ángulos interiores va a depender de la cantidad de lados. Cuadriláteros especiales. El rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus 4 ángulos rectos. Además tiene sus lados opuestos congruentes, este lado mide lo mismo que este lado y este otro mide lo mismo que este otro. Sus diagonales se intersecan en su punto medio, o sea que si yo trazo las diagonales, una diagonal y la otra diagonal, el punto donde se cruzan, para cada una es su punto medio. Y además las diagonales son congruentes, o sea una cosa es que se corten en su punto medio, cada una, pero podrían ser de distinto tamaño una respecto de la otra. No, además, una respecto de la otra son congruentes. El perímetro lo calculamos como 2 veces la base más 2 veces la altura. Sería sumar los 4 lados. Y el área es base por altura. Cuadriláteros especiales. El paralelogramo. El paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos, o sea, este paralelo a este y además este paralelo a este otro. Los lados opuestos son congruentes, o sea, este L1, este también mide igual que L1, L2 y este también mide lo mismo que L2.
Las diagonales se intersecan en su punto medio. Aquí se intersecan en su punto medio. Este punto es la mitad de esta diagonal y este punto es la mitad de esta diagonal, pero no son congruentes como pasaba con el rectángulo. Lo que sí son congruentes son los ángulos opuestos, o sea, este ángulo congruente con este de acá y este ángulo congruente con este de acá. El perímetro, al igual que pasaba con el rectángulo, voy a tener, como tengo lados opuestos congruentes, va a ser la suma de los cuatro lados, o sea, 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2. Y el área es base por altura. No aclaramos, pero bueno, diferenciamos área de superficie. Cuando hablamos de superficie, estamos ya metiéndonos como en la medida, en metros cuadrados, por ejemplo. En cambio, el área es el área de un, en este caso, paralelogramo ideal. No tiene centímetros, metros, nada. Otro cuadrilátero especial es el rombo, que tiene sus cuatro lados congruentes. Aquí en el dibujo tal vez no se los ve tan congruentes, pero suponemos que lo son. En general al rombo se lo suele graficar, digamos, parado en uno de sus vértices. No es obligatorio, es una costumbre. Lo importante del rombo es que tiene sus cuatro lados congruentes, no importa si lo ponemos parado o acostado. Los ángulos opuestos son congruentes, este con este y este con este. Las diagonales se intersecan en su punto medio y sin embargo vemos que tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. O sea, no miden lo mismo, pero sí el punto donde se intersecan mide lo mismo. Este segmento mide lo mismo que este otro y aparte este mide lo mismo que este. Las diagonales son perpendiculares, se cortan formando ángulos rectos. Y las diagonales son bisectrices de los ángulos interiores. O sea que cada diagonal divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Otro cuadrilátero especial, el romboide. Es parecido al rombo, pero con la diferencia que el rombo serían estos dos que son congruentes, bueno, también serían congruentes los otros dos. En este caso tengo un par de lados congruentes y otro par. Las diagonales se intersecan, tienen un punto de intersección. Una de las dos en su punto medio, que sería esta. Si vemos, esta, la más cortita, se interseca en su punto medio. En cambio, la más larga no mide lo mismo esta distancia que esta otra. El perímetro, como tiene lados consecutivos congruentes, también va a ser 2L1 más 2L2. Y el área va a ser diagonal menor por diagonal mayor sobre 2. Otros cuadriláteros especiales son el trapecio y el trapecio isósceles. El trapecio tiene un par de lados paralelos, Ahora, en este caso se lo ve isósceles, porque estos dos, trapecio y isósceles, tienen los lados no paralelos congruentes. Podría ser, por ejemplo, que este no sea congruente con el otro, que llegue hasta acá, y este lado sería más grande. En ese caso tendríamos un trapecio. En este, así como lo vemos, es un trapecio isósceles. En el trapecio isósceles las diagonales son congruentes, tiene dos ángulos agudos congruentes, dos ángulos obtusos congruentes, el perímetro va a ser la suma de los cuatro lados y el área va a ser la altura multiplicada por base mayor más base menor sobre 2. O sea, sumo la medida de estos dos segmentos, lo divido por 2 y lo multiplico por la medida de la altura. Y por último, como cuadrilátero especial, el cuadrado. Dejamos unas preguntas para pensar sobre el cuadrado. ¿Tiene características en común con otros cuadriláteros especiales? ¿Tiene características propias? ¿Se puede definir con solo mencionar otros cuadriláteros especiales o no? Proponer una definición de cuadrado para pensar. Actividad. Encontrar el cuadrilátero especial en cada caso. Aquí da determinadas características y hay que ver a qué cuadrilátero especial nos referimos. Y ahora circunferencia. La circunferencia es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto dado, que es el que se llama centro de la circunferencia. Tengamos en cuenta que el centro no pertenece a la circunferencia. El radio tampoco es parte de la circunferencia ni el diámetro. La circunferencia son todos estos puntos. La circunferencia tiene un centro, tiene un radio, tiene un diámetro, que es el doble del radio. El perímetro es 2pi por radio. El número pi lo encontramos en la calculadora, que es lo mismo que pi por diámetro.
y el área es pi por radio al cuadrado. Que si hablamos de área, hablamos de círculo. El área no es área de la circunferencia, sino área del círculo.